Hola a todos, aquí estoy con mi Xtool M1 y en este vídeo quiero mostraros paso a paso cómo he hecho el grabado de este peine. Es un proyecto súper sencillito de hacer y queda fenomenal, así que vamos a verlo. Lo primero que voy a hacer es colocar la pieza que quiero grabar en el interior de la máquina, pero antes de colocarla, como esta es una pieza que no voy a encontrar predefinida en los materiales del programa, lo que hago es que con ayuda de un pie de rey mido el grosor para después poder indicárselo en el programa. Así que veo que son 8,2 y ahora sí ya puedo colocarlo en el interior. Mi recomendación es que lo coloquéis lo más arriba posible porque la cámara a través de la que vamos a ver el objeto que tenemos colocado en el interior de la máquina está en esta posición y cuanto más lejos lo coloquemos de la cámara, más distorsionado sale el objeto. Así que mi recomendación es colocarlo lo más arriba posible, bien alineadito, y una vez que lo tenemos cerramos la tapa y vamos al programa. En el programa Xtool Creative Space ya se me ha actualizado la fotografía con lo que tenemos en el interior de la máquina, así que como de momento no tengo abierto ningún diseño, es lo siguiente que voy a hacer. Voy a trabajar con un archivo que he creado en otro programa, así que le doy a Imagen, busco el diseño y lo abro, que sería este de aquí, y ahora tendríamos que colocarlo sobre la pieza. Pero antes de hacer eso, yo la recomendación que os hago es configurar primero el material, ya que en función del grosor va a volver a retomar la fotografía. En mi caso, como os decía antes, no voy a encontrar este peine como material predefinido en el programa, así que le voy a dejar como material definido por el usuario y en grosor le voy a dar la medida que he tomado, que era de 8,2. Y fijaros que va a volver a tomar la fotografía y va a reajustar el tamaño del objeto. Por eso es importante definir el material antes de empezar a reescalar nuestro diseño. Y por supuesto, en este caso, como solo voy a grabar, no voy a utilizar los prismas, así que tiene que estar marcado no. Y ahora lo que voy a hacer es, en el diseño, voy a escalarlo y lo voy a colocar en la posición que yo quiera. Voy a hacer un poco de zoom y recolocar un poco los elementos. Y una vez que lo tengo colocado, voy a seleccionar todo y le voy a indicar en el programa lo que quiero hacer, que en este caso va a ser grabar. Así que selecciono todos los elementos, me vengo al tipo de procesamiento y marco grabar. Y esta configuración es la que me está saliendo por defecto, pero al no haber seleccionado un material que viene predefinido, tengo que darle yo la configuración que crea oportuna para este material. En este caso es un peine de bambú y por otras pruebas que he estado haciendo en otros materiales voy a darle una potencia de láser de 60 y una velocidad de 100 y el paso lo voy a dejar en 1. Y en principio lo tendría todo listo para enviarlo a grabar a la máquina. Pero antes de hacerlo, una opción muy interesante es utilizar la opción de encuadre, que lo que va a hacer la máquina es marcarnos con una luz el área donde va a hacer este grabado para que sepamos si está en el lugar correcto o no. Así que le voy a dar a encuadre, nos sale esta ventana que nos indica que le demos al botón de la máquina, le doy al botón y vemos que nos marca con una luz el área donde va a hacer ese grabado. Y teniendo esto de referencia, ahora podemos decidir recolocar nuestro diseño en el programa. Voy a darle a encuadre completo. Ya lo tengo listo y ahora sí, ya lo tengo todo preparado, así que me voy al botón de proceso. Me enseña la pista previa y en el momento en el que le da proceso ya solo hay que darle al botón de la máquina y empezaría a trabajar.
Bueno, pues ya ha terminado, han sido como unos 3 minutitos lo que ha tardado en grabar este proyecto. Fijaros qué bien queda. Yo creo que una de las opciones que más juego me está dando con esta máquina es la de grabar distintos materiales. Creo que son proyectos súper sencillitos y que quedan fenomenal. Así que bueno, aquí os enseño el resultado del grabado de este peine por si os da ideas para hacer proyectos con vuestra Xtool. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle a like, y si no te has suscrito a mi canal, corre y suscríbete. ¡Hasta luego!